Hola muchachos, soy el profesor Joshua Galo y en este video les voy a hablar sobre la notación de funciones. La notación de funciones en realidad es una notación súper útil y súper informativa, pero la realidad es que a muchos estudiantes les cuesta entenderla. Entonces por eso es que yo en este video les quiero ayudar a entenderla, a comprenderla y a utilizarla. Cuando hablo de notación de funciones, estoy hablando sobre algo como esto. Esto se lee f de x es igual a x al cuadrado más 4. La función en sí no es la importante. La notación es la que yo quiero hacer resaltar. F de x. Y para explicarles cómo entender eso, necesito explicarles un poquito sobre funciones en general. Para los propósitos de este video, quiero que pensemos sobre ecuaciones como una serie de entradas y salidas vinculadas por una regla. Aquí en este ejemplo yo puse como regla la x al cuadrado más 4, pero aquí podríamos tener cualquier otra cosa. Podría ser x menos 11, como tenemos aquí x al cuadrado más 4, podría ser la raíz cuadrada de x menos 5, podría ser cualquier cosa, cualquier expresión. La definición de funciones que les acabo de dar en realidad es bien informal y hasta incompleta. Pero para nuestros propósitos de este video es suficiente porque yo no les estoy enseñando sobre funciones, les quiero enseñar sobre la notación de funciones. Y para eso es suficiente que piensen en una serie de entradas y salidas conectadas por una regla. ¿Qué significa eso? Eso significa que ustedes pueden tomar una entrada, hacerla pasar por la regla y eso produce una salida correspondiente a la entrada. La entrada en una función se conoce como la variable independiente. La salida, después de introducir la entrada, se conoce como la variable dependiente. Nuevamente conectadas por la regla. La variable independiente y también la dependiente se pueden representar con cualquier variable. Pero las más comunes que se utilizan en matemáticas son la x para la variable independiente y la y para la variable dependiente. Sin embargo, para la notación de funciones, lo más común es que, igual que la variable independiente se represente con la x, pero la variable dependiente se representa muchas veces por f de x. Digo muchas veces porque en vez de la f se puede utilizar cualquier otra letra, así como se puede utilizar cualquier otra letra en vez de la y. Pero esta notación de paréntesis con la variable independiente en medio, esa es la notación de funciones. Ojo, tienen la variable independiente que entra y pasa por la regla, y aquí tienen el nombre, puede ser f o cualquier otra letra, y eso produce una salida f de x, en este caso porque la regla se llama f. Si la regla se llamara h, entonces la salida se llamaría h de x. Por eso, volviendo al ejemplo inicial que les di, esto, f de x es igual a x al cuadrado más 4, en realidad, más lógicamente se podría representar como x al cuadrado más 4 es igual a f de x, porque f de x es la salida, es lo que se produce después de meter la entrada en la regla. Pero por convención, por costumbre, por lo que ustedes quieran llamarle, normalmente se pone de esta manera y en este orden. F de x es igual a x al cuadrado más 4. Normalmente esto lo conocen también como y es igual a x al cuadrado más 4, pero como les acabo de mostrar, por lógica también se podría escribir x al cuadrado más 4 es igual a y, porque y es la salida. Ahora, ¿qué significa toda esta información de manera práctica? Ok, veamos algunos ejemplos y así les enseño. Aquí en este ejemplo se está haciendo una pregunta. Se está preguntando
¿Qué es f de 3? Ahora, solo teniendo esto, en realidad estamos un poco limitados en lo que podemos responder. Pero quiero mostrarles la información que tenemos aquí. Primero, tenemos que entender que esto nos está diciendo que el 3 es la entrada. Recuerden cómo se escribe esto normalmente. F de x es igual a alguna regla. Entonces aquí estamos diciendo que la x o la variable independiente, la entrada, es 3. Y la pregunta que se está haciendo cuando decimos f de 3, estamos preguntando cuál es la salida después de meter el 3 en la regla f. Ahora, nosotros no podemos responder esta pregunta sin tener la regla. Entonces, déjenme escribir un ejemplo de una regla y podemos responder esto. Pongámosle, bueno, tenemos la x al cuadrado más 4. Usemos la que hemos estado usando. Como les dije, la pregunta es ¿qué es f de 3? Nos están diciendo, vamos a meter el 3, que es la entrada, vamos a meter el 3 en la regla f. Y la pregunta es, ¿cuál es la salida? Entonces, aquí tenemos la regla de f y vamos a meter 3 como entrada. Eso significaría hacer lo siguiente. En vez de la x, vamos a poner el 3. Fíjense que la regla está exactamente igual, excepto que en vez de la x, estamos metiendo el 3. Y ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar. 3 al cuadrado es 9. 9 más 4 es 13. Entonces, ¿qué es f de 3? F de 3 es igual a 13. La entrada es 3. La metemos en la regla que se llama f. Y el resultado o la salida es 13. 13 es el valor correspondiente a la entrada de 3. Pero recuerden, si no nos dan la regla, no podemos responder esta pregunta. Necesitamos la regla para saber dónde meter la entrada y así conseguir la salida. Sin la regla no lo podemos hacer. Pero la notación de funciones es extremadamente informativa y útil porque asumamos con este ejemplo de que nos están diciendo que f de 3 es igual a 13 y asumamos que sí nos están dando la regla que está aquí. Esto se puede representar de varias maneras que tal vez ustedes conozcan mejor o a lo que tal vez estén más acostumbrados. Y quiero que entiendan la relación entre todas esas formas de representarlo. La primera manera que quiero mostrarles es una tabla de valores. Entonces, recuerden que en la tabla de valores también tenemos x y y o la variable independiente con la variable dependiente. En este caso usemos f de x porque eso es lo que estamos usando ahorita, la notación de funciones. Aquí estamos diciendo que la entrada es 3 y la salida correspondiente de esta entrada es 13. Entonces ahí lo tenemos en una tabla de valores. Aquí podemos agregar muchos otros valores de x y cada uno de esos valores de x, al meterlos en la regla, nos va a dar un valor de salida, f de x. Otra manera de representar una tabla de valores y correspondientemente notación de funciones es un par ordenado, que normalmente ustedes lo ven como coordenadas de un punto. Entonces, podemos poner 3,13. Ustedes saben que esto lo que está diciendo es que la coordenada de x es 3 y la coordenada de y es 13. Esa misma información la recibimos aquí con la notación de funciones. Tenemos la entrada y la salida. Y obviamente, al poder representarse como un par ordenado o una tabla de valores, también lo podemos graficar. Aquí tenemos que la coordenada de x es 3 y la coordenada de y o f de x es 13.
Esto es 3,13, que nos da el valor de x con su valor correspondiente de y o f de x. Espero que esto les haya ayudado a entender la notación de funciones y la información que nos brinda. Recuerden nuevamente, nos brinda la entrada, nos dice qué regla utilizar y nos da la salida. Claro está que hay ejemplos un poquito más complicados. Entonces déjenme mostrarle uno de esos ejemplos más complicados y con eso terminamos el video. Miremos este último ejemplo. Aquí tenemos la siguiente regla. Esta es una función y la pregunta es, ¿qué es f de x menos 8? Recuerden lo que eso significa. Significa que la entrada es x menos 8. La regla es f y la salida es lo que estamos buscando. Ok, perfecto. Si la regla es f, aquí la tenemos. Y la entrada es x menos 8, entonces tomemos esa entrada y metámosla a la regla. Eso nos daría lo siguiente. Ya después de meter la entrada en la regla, lo único que falta es simplificar para saber qué es el resultado, cuál es la salida. En este caso, no hay nada multiplicando los paréntesis, no hay ninguna potencia, entonces estos paréntesis se pueden simplemente eliminar. Negativo 8 más 8 es 0 y ese es el resultado. F de x menos 8 es igual a esto. Eso ya no se puede simplificar, entonces se deja de esa manera. Como la entrada tenía una variable, entonces la salida también va a tener una variable. Si la entrada es un valor numérico, lo normal es que la salida sea un valor numérico también. Espero que este video les haya ayudado a entender la notación de funciones. Si les ayudó, por favor denle like al video y suscríbanse para que puedan ver todos los videos que voy a ir sacando en el futuro. Nos vemos en la próxima.